lo más profundo de la historia europea se esconde una dinastía que desafió a la naturaleza misma, convencida de que su sangre era tan sagrada que jamás debía mezclarse. Pero esa obsesión por la pureza no creó dioses en la tierra, sino monstruos de carne y hueso. El último Habsburgo, Carlos II de España, no fue un símbolo de poder, sino la prueba viviente de que ningún imperio, por grande que parezca, puede escapar al implacable juicio de la biología. Imagina esto: eres un embajador extranjero en 1665, invitado a la corte del rey más poderoso de Europa. Caminas por los magníficos pasillos del Palacio Real de Madrid, esperando encontrarte con una figura majestuosa de poder absoluto. En cambio, te topas con algo que no te dejará dormir durante semanas. El rey no puede cerrar la boca. Su mandíbula cuelga como una puerta rota. Cuando intenta hablar, solo emergen sonidos confusos y gorgoteos. Su cuerpo está tan deformado que parece más un personaje de pesadilla que un soberano. Sus propios súbditos lo llaman el hechizado, el embrujado. Pero aquí está la verdad. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Carlos II de España no estaba maldito por fuerzas sobrenaturales. Su condena era mucho más aterradora en su propia familia. Esta es la historia de cómo la dinastía más poderosa de Europa se destruyó a sí misma desde dentro, creando un monstruo en el trono que desataría una de las guerras más sangrientas de la historia. Antes de adentrarnos en estas historias, olvidadas de sufrimiento y resistencia, si disfrutas descubrir las verdades ocultas del pasado, considera dar un me gusta y suscribirte para más contenidos como este. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde escuchas. Me resulta increíble que exploremos juntos estas antiguas historias desde distintos lugares del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida, para comprender de verdad el horror que fue Carlos II. Primero debemos entrar en la mentalidad torcida de la familia Habsburgo. Durante más de 2 siglos, esta dinastía gobernó medio mundo conocido. Sus territorios se extendían desde España hasta Filipinas, desde Austria hasta los Países Bajos. Eran dueños de un imperio donde, literalmente, el sol nunca se ponía, pero existía un precio aterrador por todo ese poder. Los Habsburgo desarrollaron una obsesión enfermiza con lo que llamaban mantener la pureza de la sangre. En sus mentes retorcidas, esto no significaba casarse solo con nobles, sino exclusivamente con miembros de su propia familia, tíos con sobrinas, primos con primas. Y cuando los lazos se volvían demasiado enredados para entenderse, escriben otros nuevos andos. Imagina esta pesadilla. Carlos II tenía un coeficiente de endogamia de 0,254 an. Para ponerlo en perspectiva, es mayor al de un hijo nacido de hermanos. Pero Carlos no fue producto de una sola generación de incesto. Fue el resultado final de 11 generaciones consecutivas de matrimonios entre primos. Aquí es donde se vuelve realmente espeluznante. Normalmente, una persona tiene 16 bisabuelos distintos. Carlos II tenía solo 6. Su árbol genealógico no era un árbol, sino una telaraña torcida, en la que los mismos nombres se repetían una y otra vez en diferentes posiciones. Ana de Austria era al mismo tiempo su tía, abuela y bisabuela. Felipe II era su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Los genetistas modernos han calculado que Carlos tenía menos diversidad genética que un niño nacido de padres hermanos completos. Esto fue consecuencia de siglos de matrimonios diseñados para eliminar cualquier rastro de sangre nueva en la familia real. Y lo más inquietante es que los Habsburgos sabían perfectamente lo que hacían. Registros cortesanos del siglo XVI muestran que los consejeros advertían repetidamente sobre los peligros de esos enlaces cercanos. Médicos españoles documentaban el aumento de mortinatos, muertes infantiles y deformidades en los niños reales. Aún así, la respuesta siempre era la misma: casarse con parientes aún más cercanos, nunca con más lejanos. Los Habsburgo no eran ciegos a lo que ocurría. Generación tras generación, veían cómo sus hijos nacían con deformidades cada vez más graves. La famosa mandíbula de los Habsburgo se hacía cada vez más marcada. Niños que no podían caminar hasta edades avanzadas, problemas de fertilidad, muertes repentinas e inexplicables. Pero en lugar de cambiar, redoblaban sus prácticas. Estaban tan aterrados de compartir el poder con forasteros que preferían destruir a sus propios hijos
antes que permitir la entrada de sangre impura en la familia cuando Felipe IV de España, padre de Carlos, comprendió que su hijo estaba gravemente deformado. Su primera reacción no fue buscar ayuda médica. Ordenó destruir todos los retratos del niño y prohibió que se hablara de su condición fuera de los muros del palacio. La verdad era demasiado vergonzosa para la familia más poderosa de Europa. En ese secreto creó un ciclo espantoso. Cada generación de Habsburgo estaba más dañada genéticamente que la anterior, pero la obsesión de la familia por mantener su imagen hacía imposible reconocerlo, mucho menos intentar solucionarlo, aun cuando Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661. Las parteras quedaron en un silencio sobrecogedor. No hubo gritos de alegría ni repiques de campanas para celebrar al heredero. En su lugar, un murmullo de horror se propagó por el palacio como una sombra. El niño estaba tan deformado que muchos pensaron que había nacido muerto. Su cabeza era desproporcionadamente grande en comparación con su diminuto cuerpo. Sus ojos estaban tan separados que parecía casi un ser extraño, y su boca ya estaba congelada en esa abertura permanente que lo atormentaría toda su vida. Lo más aterrador era que nadie podía decirlo. Las parteras fueron amenazadas de muerte si hablaban. Los médicos fueron obligados a firmar documentos asegurando que el príncipe era sano y normal. La maquinaria propagandística de la corte se activó para ocultar la verdad a cualquier precio. Los primeros años de Carlos fueron una pesadilla viviente. No pudo sostener la cabeza hasta los 6 años, no caminó hasta los 8, no habló con claridad hasta los 10. Cada hito normal era para él una montaña imposible de escalar, pero lo más desgarrador era que parecía consciente de su condición. Los médicos reales informaban que el niño lloraba durante horas sin razón aparente, como si viviera en un dolor constante. No dormía bien por la deformidad de su mandíbula. Su lengua se deslizaba hacia atrás, bloqueando su respiración. Las nodrizas estaban aterradas. Una tras otra, rechazaban cuidarlo. Algunas hacían la señal de la cruz al acercarse a su cuna. Otras murmuraban oraciones, convencidas de estar frente a algo maligno. Los registros del palacio de esa época muestran una corte viviendo en miedo. Los sirvientes echaban suertes para decidir quién debía entrar a su habitación. Los guardias aseguraban escuchar sonidos extraños por las noches. No exactamente un llanto humano, sino algo más perturbador. Cuando Carlos cumplió 5 años, se encargó su primer retrato oficial. El pintor Juan Carreño de Miranda llegó al palacio esperando retratar a un niño adorable. Lo que vio lo conmocionó tanto que al principio se negó a terminar la obra. En cartas a su esposa, Carreño de Miranda describía al príncipe como más bestia que niño y confesaba que tuvo pesadillas durante semanas después de conocerlo. El retrato final, cuando se completó, usó todos los recursos artísticos posibles para hacer que Carlos pareciera normal. Sin embargo, ni siquiera esos intentos halagadores pudieron ocultar del todo la realidad de lo que había producido la sangre Habsburgo. Lo más perturbador eran los ojos de Carlos. Miranda escribió que reflejaban una inteligencia atrapada en un cuerpo roto. El niño parecía comprender que era distinto, que los demás le temían, pero no alcanzaba a entender por qué, desesperada por presentarlo como un príncipe normal, la corte inició una elaborada farsa. Las ceremonias oficiales se diseñaban con precisión para disimular sus discapacidades. Cuando llegaban embajadores extranjeros, Carlos era colocado tras muebles construidos especialmente para ocultar sus deformidades. Su comida era cortada en diminutos trozos y convertida en una pasta blanda para que pudiera comer sin el espectáculo humillante de babearse y atragantarse, pero los niños siempre revelan lo que los adultos intentan esconder. A los 7 años, un embajador italiano trajo a su hijo pequeño para conocer al príncipe español. El niño lo miró una sola vez y comenzó a gritar aterrorizado: ¡Monstruo! ¡Monstruo! El incidente provocó una crisis diplomática, pero lo más grave fue que destruyó cualquier ilusión sobre el estado de Carlos. La mandíbula de los Habsburgo no era solo un rasgo familiar, era una catástrofe genética, siglos en formación. En Carlos II alcanzó su punto máximo. Su mandíbula inferior sobresalía tanto que, aun cerrando la boca, quedaba un espacio por donde se podían deslizar monedas aunálisis magicus. Modernos sugieren que padecía un severo prognatismo mandibular, macroglosia, lengua agrandada, y posiblemente
acromegalia. Pero los observadores del siglo XVII solo podían describir lo que veían. Un rey cuyo rostro parecía moldeado por un dios cruel, como castigo por los pecados de su linaje. Los diplomáticos extranjeros dejaron detallados testimonios de su impresión al conocerlo. El embajador veneciano escribió que la boca del rey permanece perpetuamente abierta, como un pez que jadea por aire. El enviado francés comparó su forma de hablar con los sonidos de un hombre que se ahoga. Incluso los aliados de España no podían ocultar su repulsión. Cada comida se convertía en un espectáculo grotesco. Carlos no podía masticar alimentos sólidos. Sus dientes no encajaban en absoluto en la fila superior. Estaba completamente detrás de la inferior, lo que hacía imposible una alimentación normal. Las cocinas del palacio tenían que preparar todos sus platos como papillan, todo triturado, hecho puré o líquido. Aún así, comer era un proceso lento y caótico. La sopa se escapaba por las comisuras de su boca y los trozos sólidos simplemente. Las cenas reales, que debían ser símbolos de majestad y poder, se transformaban en escenas grotescas donde los sirvientes limpiaban constantemente la saliva del mentón del rey. El impacto psicológico fue devastador. Carlos era muy consciente de lo repulsivo que resultaba su forma de comer. Registros de la corte muestran que a menudo se negaba a hacerlo en público, prefiriendo pasar hambre antes que soportar la humillación. Esto provocó una grave desnutrición que debilitó aún más su frágil salud. Peor aún que sus dificultades para alimentarse, era su impedimento del habla. La misma deformidad mandibular que le impedía masticar convertía cada proclamación real en una tortura. Sus palabras salían como murmullos húmedos e ininteligibles que ni siquiera sus propios cortesanos lograban comprender. Los diplomáticos extranjeros necesitaban intérpretes, no por el idioma, sino porque literalmente no entendían qué intentaba decir el rey de España. Asuntos de Estado debían comunicarse por escrito, pues la comunicación verbal era imposible. Esto creó una crisis constitucional. ¿Cómo podía gobernar un monarca que no podía comunicarse con sus súbditos? Los escribas trabajaban horas extras, transcribiendo sus balbuceos en decretos, aunque muchas veces tenían que adivinar su significado. A los relatos más conmovedores provienen del propio Carlos. En raros momentos de lucidez, escribía cartas expresando su frustración por estar atrapado en un cuerpo que no obedecía a su mente. Una carta sobreviviente, escrita con su temblorosa caligrafía. Dicen: soy prisionero de mi propia carne, y Dios me ha hecho rey del Mayo, el imperio de la tierra como una broma cósmica. La mandíbula Habsburgo era solo la punta del iceberg. Todo el cuerpo de Carlos II era un desastre médico, y la magnitud de sus deformidades habría hecho persignarse de miedo a cualquier aldeano medieval. A los 35 años, parecía un niño enfermo, estirado y retorcido por una fuerza cruel. Alcanzaba el 1,5 metros de estatura, pero no era solo su altura lo anormal. Sus proporciones eran completamente erróneas. Su cabeza era desmesuradamente grande en comparación con su frágil cuerpo, bamboleándose sobre un cuello tan débil que apenas podía sostenerla. Sus extremidades eran delgadas y esqueléticas, mientras su torso estaba comprimido y encorvado en lo más perturbador era que su cuerpo parecía deteriorarse activamente. Mientras la mayoría de las personas alcanzan cierta estabilidad al llegar a la madurez, Carlos empeoraba constantemente. No pudo caminar hasta los 8 años. Piensa en eso, la mayoría de los niños dan sus primeros pasos al cumplir 1 año, y él pasó casi una década incapaz de sostener su propio peso. Cuando finalmente lo logró, no era caminar sino Anton Valio torpe. Registros del palacio lo describen tropezando de pared en pared, usando muebles como apoyo como un anciano. Pese a estar en su supuesta juventud, su columna estaba tan curvada que parecía siempre encorvado, como si cargara un peso invisible. Y, en cierto modo, lo hacía el peso de generaciones de daño genético, concentrado en un solo individuo, catastróficamente desafortunado. Los efectos mentales eran igualmente devastadores. Carlos conservaba la capacidad intelectual de un niño, incluso en la adultez. No aprendió a leer hasta los 10 años, y aún entonces tenía enormes dificultades de comprensión. Sus tutores decían que enseñarle era como intentar llenar un vaso roto. La información entraba, pero nada permanecía. Su regulación emocional era la de un infante atrapado en el cuerpo de un adulto. Los sirvientes relataban que lanzaba violentas rabietas por nimiedades, gritando y revolcándose como un niño al que le quitan un juguete. Luego venían periodos de retraimiento total,
donde permanecía inmóvil durante horas, mirando a la nada, completamente desconectado del mundo que lo rodeaba. Incluso el cabello de Carlos delataba el daño de su herencia. Crecía en mechones finos y desiguales que se caían constantemente, dejando un cuero cabelludo más parecido a la piel enferma de un animal que a la corona de un rey. Los pintores de la corte se veían obligados a usar toda su imaginación, los retratos oficiales, pero ni siquiera sus intentos más halagadores podían ocultar la verdad de lo que Carlos se había convertido. Su piel era pálida, enfermiza, cubierta de extrañas erupciones que los médicos de palacio no lograban explicar ni curar. Sentía frío de manera constante, incluso bajo el ardiente sol de España, y necesitaba tantas capas de ropa que su cuerpo, deforme, resultaba aún más grotesco. Lo peor, sin embargo, era el olor. Documentos de la época mencionan un aroma peculiar que lo rodeaba, no del todo repulsivo, pero extraño y perturbador, como si algo se estuviera pudriendo desde dentro. Hoy, los expertos creen que pudo deberse a trastornos metabólicos causados por su extrema endogamia. Y aquí es donde la tragedia personal de Carlos II se convirtió en un desastre continental. El trono más poderoso de Europa pertenecía a un hombre incapaz de engendrar un heredero. No era solo un drama íntimo, sino una catástrofe política que transformaría el equilibrio de poder en todo el continente. Carlos se casó 2 veces, intentando desesperadamente cumplir el requisito básico de la monarquía, al asegurar la dinastía. Su primera esposa fue María Luisa de Orleans, princesa francesa que llegó a España esperando encontrar un rey. En cambio, se halló atada a lo que los cortesanos susurraban apenas era un hombre. La noche de bodas fue un desastre. Servian del palacio relataron que María Luisa salió del dormitorio llorando, mientras Carlos aparecía confuso y abatido. Las mismas mutaciones genéticas que deformaron su cuerpo lo habían dejado impotente. Sus órganos sexuales estaban tan poco desarrollados que los médicos de la época los describieron como infantiles. En esencia, tenía la madurez de un niño preadolescente atrapado en el cuerpo frágil de un adulto, pero admitirlo habría significado un escándalo político. Así que la corte eligió otra estrategia: culpar a la mujer. En lugar de reconocer la incapacidad del rey, acusaron a María Luisa de esterilidad. Fue sometida a exámenes humillantes y tratamientos dolorosos. Los médicos la obligaban a beber brebajes repugnantes, a soportar procedimientos invasivos y a vivir bajo un escrutinio constante, aunque su marido jamás podría darle un heredero. El golpe psicológico fue devastador. La princesa, antes descrita como alegre e inteligente, se volvió retraída y sombría. Pasaba sus días en oración, suplicando a Dios un milagro que nunca llegó. Algunos historiadores sugieren que incluso pudo haber sido envenenada poco a poco por las pociones y remedios forzados. En cartas privadas a su familia en Francia, describía su matrimonio como una unión con un fantasma, llamando a Carlos más lastimoso que aterrador, pero imposible de amar, cuando murió misteriosamente a los 26 años. Muchos sospecharon de suicidio, aunque la causa oficial fue apendicitis. Ante la incapacidad de la medicina para explicar o curar a Carlos II, la corte española recurrió a lo sobrenatural. Lo que siguió fueron algunos de los rituales más extraños y perturbadores jamás practicados en un monarca vivo en exorcismos públicos dentro del Palacio Real. La iglesia tenía una explicación sencilla: el rey estaba poseído por demonios. El padre Antonio Fernández de Andrada, exorcista principal de la corte, declaró que múltiples espíritus malignos lo habitaban, enviados mediante brujería contra la corona española. Pero lo más sorprendente era el escenario. Estas ceremonias no ocurrían en capillas ocultas, sino en el mismo salón del trono, ante nobles y embajadores extranjeros que observaban a su rey retorciéndose en el suelo, mientras sacerdotes gritaban conjuros en latín. El padre Díaz iniciaba cada sesión obligando a Carlos a beber agua bendita mezclada con restos triturados de reliquias religiosas. El rey enfermaba de inmediato, probablemente por ingerir agua sucia con fragmentos óseos, aunque los sacerdotes lo interpretaban como demonios resistiendo a lo sagrado. Carlos vomitaba, temblaba sin control, a veces perdía la conciencia, y el padre Díaz proclamaba que podía ver a los demonios salir de su cuerpo. Los rituales duraban horas, durante las cuales el rey, ya débil y confundido, sufría violenta manipulaciones físicas mientras intentaban arrancarle a los espíritus. Le presionaban crucifijos contra la piel hasta hacerlo gritar, lo rociaban con agua bendita
y lo obligaban a recitar oraciones en latín, un idioma que apenas entendía. Embajadores extranjeros escribieron relatos minuciosos, asegurando que aquello era más inquietante que las torturas de la guerra. El fervor llegó aún más lejos. Los exorcistas comenzaron a creer que todo el palacio estaba maldito, dando paso a uno de los episodios más extraños de la historia real. En 1698, el padre Díaz ordenó una purificación sistemática del palacio que parecía una mezcla de limpieza, de primavera y guerra espiritual. Los sirvientes reunieron todo objeto sospechoso de brujería en pertenencias de reinas pasadas, regalos de cortes extranjeras e incluso muebles. Todo fue llevado al patio y quemado en enormes hogueras, mientras los sacerdotes recitaban plegaria. El humo espeso se veía desde el centro de Madrid y la gente en las calles creía que el palacio estaba bajo ataque. La realidad era más absurda. El rey destruía sus propios bienes para ahuyentar demonios imaginarios. Lo más inquietante era que Carlos creía que funcionaba. Su limitada capacidad mental lo hacía fácilmente manipulable, y cuando los sacerdotes le decían que los demonios huían, sentía un alivio momentáneo de su dolor. Esto generó un círculo vicioso. Cada vez que sus síntomas empeoraban, suplicaba nuevos exorcismos. Estaba convencido de que sus males eran ataques espirituales, y que solo rituales cada vez más extremos podían salvarlo. Registros del palacio indican que Carlos soportó más de 50 exorcismos formales en los últimos 5 años de su vida. Cada exorcismo lo dejaba más débil y más perturbado, pero él los exigía sin descanso, convencido de que sin esa limpieza espiritual, los demonios acabarían poseyendo su cuerpo y su alma por completo. En la obsesión de los Habsburgo por mantener un poder absoluto a través de la pureza genética, terminó destruyendo aquello mismo que intentaban proteger. El imperio se desmoronó, la sangre real se extinguió, y su último rey se convirtió en una advertencia eterna sobre los peligros de desafiar las leyes naturales. Juan Carlos II murió solo, abandonado por un cuerpo deformado tras siglos de ruleta genética. En su autopsia, reveló la factura de esa arrogancia dinástica en órganos tan deteriorados y anómalos que parecían pertenecer a diferentes especies. Pero la tragedia de Carlos no es solo la historia de una familia, es el espejo de una tendencia humana universal: preferir el poder inmediato antes que la supervivencia a largo plazo, priorizar el control sobre la salud, creer que la voluntad humana puede doblegar a la biología. Los Habsburgo pensaban que podían concentrar el poder eternamente, casándose solo entre ellos. Creían que su sangre era tan superior que cualquier mezcla la degradaría. Estaban catastróficamente equivocados, y Carlos II pagó el precio más alto por esa arrogancia. La lección permanece: el aislamiento genético conduce al colapso biológico. El cuerpo deformado de Carlos fue el veredicto de la evolución, la sentencia escrita en huesos torcidos, órganos malformados y una mandíbula incapaz de cerrarse. La ironía más cruel es que Carlos II, el Habsburgo más puro, fue también el más impotente. Tras siglos de matrimonios calculados, el resultado fue un rey incapaz de hablar con claridad, de alimentarse normalmente, de gobernar su imperio o de engendrar un heredero. El proyecto dinástico produjo, en lugar de grandeza, la negación absoluta de todo lo que pretendía alcanzar. Aun cuando hoy contemplamos sus retratos en los museos, vemos mucho más que un rey enfermizo. Vemos el rostro físico de la arrogancia humana, la consecuencia biológica de elegir poder sobre salud, el castigo inevitable de desafiar la selección natural. El cuerpo roto de Carlos II fue la respuesta definitiva de la naturaleza a siglos de manipulación genética, y en esa respuesta, la evolución pronunció su último y cruel veredicto, escrito en la carne deformada del último Habsburgo. Rey Díaz Paga, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si este video te hizo reflexionar y aprender algo nuevo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Tu apoyo hace posible que sigamos descubriendo juntos los secretos más oscuros y fascinantes de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo.